caminando con Cristo, yo quiero andar, tomado de su mano, también quiero ir. Yo quiero andar con mi Cristo y caminar, nunca del camino. Amén, hermanos. Muy bien, buenas tardes todos. Vamos entonces ahora sí a empezar el libro de Segunda de Samuel. Como dijimos la semana pasada, es la segunda parte de lo que antes era un solo libro. La primera parte de este libro, o Primera de Samuel, como también lo conocemos, terminó cuando hubo esta derrota muy trágica y dramática del pueblo hebreo ante los filisteos, quienes prácticamente derrotaron, avasallaron a todo el ejército hebreo, al punto que Saúl, en lugar de repente rendirse, por decirlo de alguna manera, o ser sometido a la fuerza, él prefirió suicidarse, ¿no? Se narra en el primer libro que él se apoyó sobre su espada y entonces murió. Primero le pidió a su escudero que lo matara, pero su escudero tuvo temor, no lo quiso hacer. Entonces Saúl lo hizo y su escudero, al ver que se había matado a Saúl, él también siguió y se puso sobre su espada y de esa manera murieron. Pero los hijos de Saúl también murieron en la batalla, sus 3 hijos, ¿no? Entre ellos Jonatán, que era muy querido por David. Y bueno, así es como termina el primer libro. Ahora pasamos al primer capítulo del segundo libro y vamos a recordar también otro detalle en el libro anterior, ¿no? Donde se encontraba donde se encontraba David y su gente, ¿no? Bueno, él se encontraba recuerden, en Siclag, y él había tenido una batalla contra los amalecitas que habían atacado parte del territorio filisteo, incluyendo los cereteos, el Negev, de la parte de Caleb, es lo que se menciona. Y por supuesto, esta ciudad que se llamaba Siclag, que le había sido asignada a David y a su gente por parte del rey Aquis. Entonces, ellos volvieron a Siclag y estando en Siclag, él recibió mandato por parte de Dios. En realidad, él inquirió, ¿no? Él preguntó qué debería hacer y la palabra de Dios vino a él, que fuera de Siclag, que estaba bajo dominio. Si ustedes ven su mapa, en la cuarta página, donde se ve el territorio de los filisteos, en la parte sur, en la parte más baja, hay una ciudad que se llama Gerar. Casi al frente, por aquí, casi al frente, junto a Gerar, estaba Siclag. De este lugar, que estaba bajo dominio, en teoría, bajo dominio de los filisteos, este lugar, Siclag, recibió revelación por parte de Dios y mandato de moverse a Hebrón. Ustedes pueden ver a Hebrón, que está un poquito por encima del nivel del Mar Muerto, pero a la izquierda. Allí ven este lugar que se llama Hebrón. Él fue allí, a Hebrón, con su gente. Muy bien, entonces, así es como iniciamos pues el primer capítulo. Dice así: David oye de la muerte de Saúl. Esto está en el capítulo 2, del 1 al 16. El libro 1 Samuel concluye con el suicidio de Saúl en el campo de batalla tras haber sido herido por los filisteos. El libro de 2 de Samuel comienza con una amalecita informando a David de la muerte de Saúl y de sus hijos. Este amalecita, pueden observar, él no era judío, no era hebreo, era probablemente un mercenario en el ejército de Saúl, una cosa muy, muy común en esos tiempos, ¿no? Contratar, alquilar gente para que peleen a favor de un ejército. Se les conocía y se les conoce hasta en la actualidad como mercenarios.
El hombre pretendió haber dado muerte al mal herido Saúl por petición del mismo Saúl. Por cuanto la Escritura nos dice que en realidad Saúl se había dado muerte a sí mismo, esto lo leímos en 1 Samuel 31, los versículos 4-6. Sabemos que aquel hombre mentía. Sin duda esperaba recibir una recompensa por eliminar al enemigo de David y quitar el último obstáculo de este al trono. Pero David, que había rehusado él mismo varias veces dar muerte a Saúl, a quien él lo llamaba el ungido de Jehová, miró enfurecido a la malecita y mandó que fuese ajusticiado, condenado por su propio testimonio. Interesante que esta malecita afirma que él había huido del campamento. Técnicamente hablando, era un desertor, porque había huido del campamento. Se supone que los soldados no huyen, aunque fuese mercenario. Algunos piensan que eso fue lo que lo motivó a tratar de elucubrar esta mentira para de alguna manera congraciarse con el rey y decir, bueno, después de todo, yo maté al rey tu enemigo y aquí traigo la corona y todo lo demás, ¿no? Esa especulación, por supuesto, no hay nada en la Biblia sobre esto, pero es probable que hubo algo de motivación en ese sentido. La malecita menciona que Saúl estaba sobre una lanza, pero en el relato de 1 Samuel vemos que él se puso sobre su espada, no sobre su lanza o la lanza de nadie más. ¿Sí? Entonces hay una contradicción. Y además dice que el testigo que estaba ahí en realidad fue su escudero. Y ese escudero, al ver que murió Saúl, él le siguió. Ahí se mató él también. Así que no encaja ahí la historia de este personaje, de este amalecita ahí. Bueno, vamos a leer el relato mismo. Dice, aconteció después de la muerte de Saúl, que vuelto David de la derrota de los amalecitas, estuvo 2 días en Siclag. Al tercer día sucedió que vino uno del campamento de Saúl, roto sus vestidos y tierra sobre su cabeza, y llegando David se postró en tierra e hizo reverencia. Me he escapado del campamento de Israel. El pueblo huyó de la batalla y también muchos del pueblo cayeron y son muertos. También Saúl y Jonatán, su hijo, murieron. ¿No? Y vemos que David y su gente rasgaron sus vestidos por esta noticia. ¿No? Fue algo realmente muy trágico. Y entonces David le pregunta, ¿no? este joven, y él responde, dice, yo casualmente vine al monte de Gilboa, porque allí es donde murió Saúl y sus hijos, en este monte. Y casualmente, dice, los encontré y hallé a Saúl que se apoyaba sobre su lanza, y venían tras él carros y gente de a caballo. Él me volvió a decir, le pidió, ¿no? Te ruego que te pongas sobre mí y me mates porque se ha apoderado de mí la angustia, pues mi vida está aún toda en mí. Yo entonces me puse sobre él y le maté porque sabía que no podía vivir después de su caída. Y tomé la corona que tenía en su cabeza y la argolla que traía en su brazo y las he traído acá a mi Señor. Y nosotros sabemos cuál era la postura de David, ¿no? Con respecto a no tocar a una persona que ha sido escogida por Dios y ungida por Dios. Dios ungió a Saúl a través de Samuel, o mejor dicho, mandó a Samuel que lo ungiera con aceite, pero obviamente esto venía de parte de Dios. Así que era el ungido del Señor, de Jehová, el rey Saúl, independientemente de tan mal gobierno que haya tenido o un mal desempeño como líder del pueblo hebreo. Y le increpó David, pero no sin antes, recuerden que toda la gente estaba muy triste, lamentaron, lloraron, se rasgó sus vestidos, él, su gente que estaban ahí. Y le dijo a David, ¿cómo no tuviste temor de extender tu mano para matar al ungido de Jehová? Entonces llamó David a uno de sus hombres y le dijo, ve y mátalo. Y él lo hirió y murió. Y David le dijo, tu sangre sea sobre tu cabeza, pues tu misma boca atestiguó contra ti diciendo, yo maté al ungido de Jehová. Así que eso era algo que distinguía a David, que él se tomaba muy en serio el hecho de que un líder escogido y ungido por parte de Dios
pues no se le podía tocar. Algunos utilizan paralelamente, no paralelamente, sino en forma comparativa, a algunos líderes en la actualidad, pero yo no creo que haya asidero para hacer esas comparaciones, como por ejemplo decir, bueno, no hay que, no le aplicaría por ejemplo a un diácono y creo que ni siquiera a un pastor. Y por supuesto no hay situaciones realmente que hagan la comparación, porque ¿quién pretendería matar a un pastor, a un diácono, a un ministro, a un líder, de repente a un maestro de la clase? No tiene sentido, ¿no? Eso no tiene asidero, es esa forma de comparar. Y lo digo esto porque actualmente hay muchas sectas en todos lugares, ¿no? Donde algunos se autoproclaman apóstoles y no quieren ni que hablen mal de ellos porque no te vas a meter en problemas, soy el ungido de Dios. No existe tal cosa, no existe tal cosa. Sabemos que Dios sí escoge a sus líderes. Dios escoge a los pastores. No estoy diciendo que Dios no actúa, no obra de esta manera. Pero la comparación no es como diríamos, no es equivalente, por si acaso. Que nosotros debemos respetar a nuestros líderes, a nuestros pastores, por supuesto. Que debemos tener consideración, darles honra en su debido lugar, por supuesto. Pero lo hago esto en aclaración a esta situación que hay sectas que aparecen por ahí y hablan cosas atribuyéndose a este estatus, esta condición de ser ungido por Dios y que por lo tanto no les pueden pero ni contradecir nada ni llamar la atención aun cuando estén hablando cosas fuera de la Biblia. Por supuesto, nuestros líderes y pastores no se atreverían a hablar en contra de la Biblia o a hablar cosas que contradicen a la Biblia. Nosotros, por el contrario, sabemos que nuestros líderes siempre están preocupados por llevar todo a la palabra de Dios como referencia, ¿no? Todo a la palabra de Dios. Muy bien, luego pues vemos que David hace una endecha. El término endecha es como quien dice un duelo, ¿no? Por esta situación, porque pues ha caído el pueblo de Israel, han caído los líderes, ha caído el rey, sus hijos, etc. Y dice así, endechó David a Saúl y a Jonatán, su hijo, con esta endecha. Ha perecido la gloria de Israel sobre tus alturas, como han caído los valientes. Y aquí hace una especie de mención de este monte donde cayeron estos líderes y donde cayó el ejército. Montes de Gilboa. El monte de Gilboa siempre se habla en singular, pero en realidad eran varios montes, era una cadena montañosa. Por eso es que él dice aquí, montes de Gilboa. Ni rocío ni lluvia caiga sobre vosotros, ni seáis tierras de ofrendas. Casi como que estaba profiriendo una maldición para este lugar. Y de hecho, durante su gobierno, él no permitió que ese sitio fuera habitado o que se hiciera algo significativo para este lugar. Lo dejó como un sitio de maldición. En el versículo 23 leemos, Saúl y Jonatán, amados y queridos. Qué interesante que él de hecho pues tenía mucha simpatía por Jonatán, pero aquí lo que llama la atención es que él también se endecha a Saúl, a su mortal enemigo, ¿verdad? ¿No es asombroso? Es increíble, ¿no? Dice, Saúl y Jonatán, amados y queridos, inseparables en su vida, tampoco en su muerte fueron separados. Y continúa diciendo, ¿no? Más ligeros eran que águilas, más fuertes que leones, hijas de Israel, llorad por Saúl. Y otra vez insiste aquí, ¿quién os vestía de escarlata, ¿no? Con deleites? ¿Quién adornaba vuestra ropa con ornamentos de oro? ¿Cómo han caído los valientes en medio de la batalla? Jonatán, muerto en tus alturas, angustia tengo por ti, hermano mío, Jonatán, que me fuiste muy dulce. Más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. Como han caído los valientes, han perecido las armas de guerra. Obviamente él tenía un gran aprecio por Jonatán y un gran respeto por Saúl, porque él sabía que había sido escogido y ungido por Dios en ese sentido.
Muy bien, continuamos. Al caer el rey Saúl, nosotros debemos recordar que Dios a través de Samuel, al igual que como ungieron a Saúl, Dios a través de Samuel, ¿no?, ordenándole, pidió que lo ungiera a David como rey. Y recuerden que Samuel, ¿no?, se fue casi con pretexto de ir a hacer un sacrificio, ¿no?, porque también tenía temor de Saúl, a que Saúl lo terminara. Entonces, y fue así como se eligió a David, porque los primeros, ¿no?, hijos de Isaí que salieron, pues, ¿no?, eran de buena postura y eran mayores probablemente, ¿no? Y pues no, esperaron hasta el final que trajeran, no, ese está con las ovejas, tráiganlo, etcétera, ¿no? De una posición muy, muy humilde. Así era la condición de Saúl, de David, perdón, era probablemente el menor de todos. Bueno, y leemos aquí que él era el candidato natural a suceder al rey, porque habiendo muerto Saúl, el otro ungido que quedaba era David. Pero no ocurrió eso por lo menos un par de razones, pero es lo que debió suceder realmente. Ya cayó el rey el rey Saúl, y sabemos que Dios había ungido a David a través de Samuel, y pues lo más natural es que todas las tribus hubieran dicho, bueno, pues hay que nombrarlo a David. Pero no, vamos a leer qué pasó aquí. Dice aquí, después de esto aconteció que David consultó a Jehová diciendo, ¿subiré a alguna de las ciudades de Judá? Y Jehová le respondió, sube. David volvió a decir, ¿a dónde subiré? Y le dijo, a Hebrón. Sabemos que se movió de Siclac a Hebrón. David subió allá y con él sus dos mujeres, Ahinoam, jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal en el Carmel, en el monte Carmel. Llevó también David consigo a los hombres que con él habían estado, cada uno con su familia, los cuales moraron en las ciudades de Hebrón. Y vinieron los varones de Judá y ungieron allí a David por rey sobre la casa de Judá. ¿No? Bueno, y le contaron también a David lo que habían hecho los habitantes de Jabes de Galaad, cómo habían pasado toda la noche para ir a recuperar los cuerpos de Saúl y Jonatán, ¿no? Y entonces David les mandó a agradecer por ese acto de heroísmo que habían hecho de haber recuperado los cuerpos donde se encontraba a Saúl y sus hijos, en un muro que estaban colgados. Dice, David envió mensajeros a los de Jabes de Galaad, diciéndoles, benditos seáis vosotros de Jehová, que habéis hecho esta misericordia con vuestro señor, con Saúl, dándole sepultura. Ahora pues Jehová haga con vosotros misericordia y verdad, y yo también os haré bien por esto que habéis hecho. Esfuércense pues ahora vuestras manos y sed valientes, pues muerto Saúl, vuestro señor, los de la casa de Judá me han ungido por rey sobre ellos. Como diciéndole, bueno, les deseo buena suerte, ahora que pues yo voy a estar con la tribu de Judá, con este pueblo que me ha escogido. Pero también aclarando un poco para que ellos no tengan temor, vayan a decir, bueno, como hemos hecho esto con Saúl, que era enemigo de David, de repente David en el futuro nos va a llamar a cuenta y culparnos de algo, ¿no? Por el contrario, Él los bendice, ¿no?, por haber hecho un acto como este de misericordia con su Señor. Continuamos, dice que hubo guerra entre David y la casa de Saúl. Aquí viene una de las razones que ya venían desde más atrás, estos conflictos que habían, conflictos entre tribus. Dice, los celos tribales que surgían de vez en cuando en la historia de Israel fueron la causa que las otras tribus no se unieran de inmediato. Que había un poquito de recelo contra Judá. Judá siempre
se le veía, las otras tribus lo veían como privilegiado y en fin, tenían de repente celos, envidia, quién sabe. Pero como que había un poquito de recelo allí. Dice, en lugar de ello, y aquí viene la otra cosa, en lugar de ello, Is-Boset, un hijo de Saúl, fue proclamado rey sobre áreas del norte. Tenía el apoyo de un poderoso hombre llamado Abner. Esta situación de dos reinos duró aproximadamente 7 años, no aproximadamente, la escritura dice 7 años y 6 meses. Y esta es la segunda causa. Bajo esas circunstancias de conflictos tribales, Abner, que era el general en el tiempo de Saúl, incluso en el tiempo en que David mató al gigante Goliat, ¿se acuerdan? Ahí estaba Ner. Dice, Abner, hijo de Ner, general del ejército de Saúl, él fue el causante directo. Si es verdad que estas rivalidades tribales jugaron un rol, pero la decisión de nombrarlo rey al hijo de Saúl, que no había ido a la guerra, se llamaba Is-Boset, dice, y lo llevó a Mahanaim y lo hizo rey sobre Galaad, sobre Jesuri, sobre Jezreel, sobre Efraín, sobre Benjamín y sobre todo Israel. O sea, todo territorio menos Judá. Y era de 40 años el tipo este. No sabemos exactamente por qué no fue a la guerra siendo grande, o quizás el rey pensó, bueno, si nos pasa algo, alguien va a quedar de la familia de repente, ¿no? Quizás esa fue la razón por la que él no fue a la guerra y pues se salvó de morir en manos de los filisteos. Dice aquí, solamente los de la casa de Judá siguieron a David y fue el número de los días que David reinó en Hebrón sobre la casa de Judá 7 años y 6 meses. Abner, hijo de Ner, salió de Mahanaim a Gabaón con los siervos de Is-Boset, hijo de Saúl. Y Joab, hijo de Sarbia, y los siervos de David salieron y se encontraron. Aquí estamos hablando entonces de dos grupos. Joab era del grupo de David, del grupo de Judá, y Abner pues era el general de este nuevo rey de Is-Boset. Y dice aquí, Joab, hijo de Sarbia. Hasta aquí ustedes han logrado encontrar alguna información sobre quién era Sarbia. Leemos ahí, vamos a seguir leyendo acerca de Sarbia. ¿Quién era Sarbia? ¿Era un hombre? ¿Era una mujer? Porque por lo general siempre que se habla, por ejemplo en el caso de David, hijo de Isaí, siempre se hace referencia del hijo y el padre. Pero curiosamente, Sarbia era una mujer. Y no se menciona el nombre de su esposo, que era también una característica de mencionar al esposo. No se dice Sarbia como que si ella fuera la única persona. Bueno, y en efecto así es. Sabemos que Sarbia y Abigail, dos mujeres, fueron hijas de la mujer que tuvo Isaí. Isaí se casó con esta mujer. No sabemos cuál es el nombre de esa mujer hasta ahora. La tradición judía le da un nombre, Netzbisik, algo así. Pero la Biblia no menciona el nombre de esta mujer que se casó con Isaí. Y a Isaí y a esta mujer le nacieron varios hijos, entre los cuales estuvo David. Pero también sabemos que esta mujer, antes de casarse con Isaí, se había casado con este tipo que se llamaba Naas. No hay que confundirlo con el Naas de los que amenazó a los gabaonitas. Ese fue otro rey de los amonitas, fue otra persona. Pero de esta persona, esta mujer, tuvo dos hijas, Sarbia y Abigail. Así que cuando esta mujer se casó con Isaí, ya tenía dos hijas, la mujer. Entonces Isaí empezó el matrimonio con dos hijas que pues él adoptó obviamente en su familia. Y luego le nacieron
los demás hijos y por último David, el último de ellos, ¿no? Así que si nosotros vemos este diagrama nos damos cuenta que David era hermano de Sarbia y Abigail por parte de madre. Entonces Sarbia y Abigail eran hermanastras. O si queremos decirlo de la otra manera, David era hermanastro de estas mujeres. Ya esta mujer que se casó, no sabemos, le nacieron hijos, Abisaí, Joab y Asael, 3 personas. Y en especial Joab. Hay que recordar ese nombre, Joab, porque lo vamos a ver varias veces, llega a ser un líder del ejército de David. Y dicho sea de paso, si estos eran hijos de Sarbia, hermanastra de David, significa que todos estos jóvenes eran sobrinos de David. ¿Eh? ¿Nos estamos ubicando? Eran sobrinos de David, por si acaso. Pero parece ser que pues eran hombres bien de carácter fuerte, particularmente el caso de Joab, para llegar a ser líder del ejército. Por supuesto, con algunas trampas, dicen por ahí. Muy bien, entonces ahora ya sabemos, cuando hablamos de Sarbia, a quién nos estamos refiriendo. Dice, y los siervos de David salieron, se encontraron junto al estanque de Gabaón. Y como si fuera una cosa de juego, dice, y dijo Abner a Joab, que se levanten ahora los jóvenes y maniobren delante de nosotros. Lo que quería decir en realidad era, ¿no?, que peleen ellos por nosotros, a ver quién gana. Como que si la vida fuera cosa de juego, enviaron a estos pobres jóvenes a maniobrar. Dice, y maniobren delante de nosotros. Y Joab respondió al reto, ¿no? Que se levanten entonces, levántense. Entonces se levantaron y pasaron en número igual, 12. Por el lado de Benjamín, recuerden, Benjamín era la ciudad natal de Saúl y en consecuencia la ciudad natal de Isboset, hijo de Saúl, dice. 12 por parte de Benjamín, 12 de Benjamín por parte de Isboset, hijo de Saúl, y 12 de los siervos de Judá, de David. Y cada uno echó mano de la cabeza de su adversario, ¿no? Me imagino que cada uno se agarró, el que estaba al frente le agarró la cabeza. Y dice, y metió su espada en el costado de su adversario y cayeron a una. Ahí nomás murieron los 2 grupos. Dice, por lo que fue llamado aquel lugar el Cat Azurim, que quiere decir el campo. En su parte, en su hojita final, van a leer ahí el significado de esto. Dice, el campo de los filos de espada, de los adversarios o de los bandos. Eso es lo que significa esta palabra aquí, el Cat Azurim, el cual está en Gabaón. La batalla fue muy reñida aquel día y Abner y sus hombres de Israel fueron vencidos por los siervos de Israel. Estaban ahí los 3 hijos de Sarbia. Ya sabemos quién es Sarbia, ¿verdad? Hermanastra de David. Los 3 hijos de Sarbia, Joab, Abisai y Asael. Este Asael era ligero de pies, como una gacela del campo. Y lo siguió Abner, y Abner regresa y le dice, ¿no eres tú, Asael, hermano de Joab? Hazte a un lado, toma algún hombre y ve los despojos. Y Asael, ¿no?, ya había fijado no solo los ojos, sino la mente en Ner, como Abner, para capturarlo o matarlo si fuera posible. Entonces Abner le dijo, apártate a la derecha o a la izquierda y echa mano de alguno de los hombres y toma para ti sus despojos. Pero Asael no quiso apartarse de en pos de él. Y Abner volvió a decir a Asael, apártate de en pos de mí, ¿por qué he de herirte hasta derribarte? ¿Cómo levantaría yo entonces mi rostro delante de Joab tu hermano? Y no queriendo él irse, lo hirió Abner con el regatón de la lanza por la quinta costilla, y le salió la lanza por la espalda, y cayó allí y murió en aquel mismo sitio. Esta expresión en la quinta costilla es una expresión que la vamos a ver varias veces, la vamos a escuchar varias veces. Eso es una forma de decir, bueno, la quinta costilla, entre la cuarta costilla y la quinta costilla
ese espacio intercostal entre esas dos costillas, corresponde al ápice del corazón, la punta del corazón. Así que una lesión a ese nivel, la idea es una lesión mortal. Está hiriendo al corazón allí, por si acaso. Esta es una expresión que quiere decir eso. La quinta costilla. Cada vez que escuchen la quinta costilla es que lo hirió en el corazón, en la punta del corazón, en el ápice. Muy bien, continuamos. Dice, y todos los que veían por aquel lugar donde Asael había caído y estaba muerto se detenían. Mas Joab y Abisai siguieron a Abner. Y se puso el sol cuando llegaron al collado de Ama, que está delante de Gía, junto al camino del desierto de Gabaón. Y se juntaron los hijos de Benjamín en pos de Abner, formando un solo ejército. Hicieron alto en la cumbre del collado, así que hicieron una parada ahí frente al grupo del ejército de Joab. Y Abner aquí parece que usó de un lenguaje un poco sarcástico. Y creo que esto, en vez de apagar el problema, o por lo menos minimizarlo un poco, más bien exacerbó los ánimos de estos hermanos de Asael, es decir, de Joab y Abisai. Y esto es lo que dijo Abner. Y Abner dio voces a Joab diciendo, ¿consumirá la espada perpetuamente? ¿No sabes tú que el final será amargura? ¿Hasta cuándo no dirás al pueblo que se vuelva de perseguir a sus hermanos? Y Joab respondió, vive Dios que si no hubieses hablado, el pueblo hubiera dejado de seguir a sus hermanos desde esta mañana. Le respondió, si te hubieras callado, nosotros lo hubiéramos dejado ahí. Pero como hablaste, la cosa no termina aquí. Es prácticamente lo que le está diciendo. ¿No? Y bueno, tocó el cuerno, dice Joab, y el pueblo se regresó. Dice, Joab también volvió de perseguir a Abner, y juntando a todo el pueblo, faltaron de los siervos de David 19 hombres y Asael, un total de 20. Esa fue la pérdida del ejército de Joab. Claro, muy significativa para Joab y Abisai. Perder a Asael, su hermano, era una gran cosa. Un total de 20 personas murieron. Mas los siervos de David hirieron de los de Benjamín, es decir, del bando contrario, y de los de Abner, a 360 hombres. Así que esto demostraba que la gente de Joab era bastante, muy aguerridos, muy aguerrida era esta gente. Dice, tomaron luego a Asael y los sepultaron en el sepulcro de su padre en Belén. Y caminaron toda aquella noche Joab y sus hombres y les amaneció en Hebrón. Regresaron a Hebrón, donde era la capital en que se encontraba el rey David, que había sido elegido por los siervos por la tribu de Judá. Dice, pero con el paso del tiempo se hizo evidente que el reino de David prosperaba mientras que el de Isboset declinaba. Y esto está casi con las mismas palabras en el capítulo 3, versículo 1. Dice, hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David, pero David se iba fortaleciendo y la casa de Saúl se iba debilitando. Y aquí hay como una especie de paréntesis donde se menciona los hijos que le nacieron a David en Hebrón, ¿no? Dice que fueron un total de ¿cuántos? 6, ¿verdad? Dice así. Y nacieron hijos a David en Hebrón. Su primogénito fue Amnón. Aquí he puesto algunos nombres así un poquito más en bold, como dicen, más oscuro, porque son personas que los vamos a volver a ver más después. Son personajes muy importantes que tienen su propia historia también. Amnón el primogénito. Su madre Ahinoam jezreelita. Su segundo Kileab, a este también se le conoce como Daniel. Kileab de Abigail, la mujer de Nabal, el de Carmel. El tercero, Absalón, hijo de Maaca. Esta mujer era hija del rey de Gesur, Talmai. El cuarto, Adonías, hijo de Agit. El quinto, Cefatías, hijo de Abital.
el sexto Itream, de Egla, mujer de David. Estos le nacieron a David en Hebrón. Como si fuera poco, más después vamos a ver, cuando ya reina en Jerusalén, le nacen muchos más hijos, 9 más. Este hombre estaba en el negocio de tener hijos. Bueno, y en Primera de Crónicas se menciona otra vez estos hijos que le nacieron en Hebrón. Y aquí es donde se usa el nombre Daniel en lugar de Quileab para Abigail, la mujer de Nabal, su hijo. Bueno, continuamos. Abner pacta con David en Hebrón. Así que llegó un momento en que Ner parece ser que quiere traicionar a Isboset, y vamos a ver por qué motivo, qué pasó, por qué se le dio la espalda o le quería dar la espalda. Leemos aquí. Como había guerra entre la casa de Saúl y la de David, aconteció que Abner se esforzaba por la casa de Saúl. Así que él pues hacía lo mejor que podía por mantenerlo a Isboset en el trono. Y había tenido Saúl una concubina que se llamaba Rispa, hija de Aja. Y dijo Isboset a Abner: ¿por qué te has llegado a la concubina de mi padre? Y se enojó Abner en gran manera por las palabras de Isboset y dijo: ¿soy yo cabeza de perro que pertenezca a Judá? Como quien dice, yo soy una persona menospreciable, ¿acaso? Dice: yo he hecho hoy misericordia con la casa de Saúl tu padre, con sus hermanos y con sus amigos, y no te he entregado en mano de David. Como diciéndole: acuérdate que por mí estás ahí. Y tú me haces hoy cargo del pecado de esta mujer. ¿Qué tal machismo, no? Fíjense, ¿qué tal machismo? Que hacer una cosa así ese es el pecado de la mujer. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. Así haga Dios a Abner, y aún le añada: si como ha jurado Jehová a David, no haga yo así con él. Entonces envió a Abner mensajeros a David de su parte, diciendo: ¿de quién es la tierra? Y que le dijesen: haz pacto conmigo, y he aquí que mi mano estará contigo para volver a ti todo Israel. Qué bárbaro, ¿no? Y David dijo: bien, haré pacto contigo, mas una cosa te pido: no me vengas a ver sin que primero traigas a Mical, la hija de Saúl, cuando vengas a verme. Porque recuerden que fue la primera esposa de David, ¿no? Pero pues cuando comenzó a huir, ya tuvo que dejarla. Y ella fue entregada a otra persona. ¿Sí se acuerdan? Paltiel. Ya, le entregaron a otro hombre. Bueno, y habló Abner, y Isboset, por supuesto, Isboset no podía cuestionar esta decisión, porque pues le tenía miedo a Abner. El sujeto era un general, ¿no? Con muchísima experiencia, incluso del tiempo de su padre, de Saúl. Dice: y habló Abner con los ancianos de Israel, diciendo, ya comenzó a tramar la conspiración, ¿no?, contra Isboset. Hace ya tiempo procurabais que David fuese rey sobre vosotros. Ahora pues hacedlo, porque Jehová ha hablado a David, diciendo: por la mano de mi siervo David, libraré a mi pueblo Israel de mano de los filisteos y de mano de todos sus enemigos. Habló también Abner a los de Benjamín, y fue también Abner a Hebrón a decir a David todo lo que parecía bien a los de Israel y a toda la casa de Benjamín. Qué bárbaro, ¿no? El tremendo nivel de conspiración contra el pobre rey de Isboset. Y que por último, él ni siquiera se eligió él mismo, sino que Abner lo puso como rey. Y ahora lo traiciona. Vino pues Abner a David en Hebrón, y con él 20 hombres. No vino solo, vino con 20 hombres. Y David hizo banquete a Abner y a los que con él habían venido. Y dijo Abner a David: yo me levantaré, iré y juntaré a mi señor, el rey, a todo Israel, para que hagan contigo pacto, y tú reines como lo desea tu corazón. David despidió luego a Abner, y él se fue en paz. Y leemos aquí en el capítulo 3, del 22 al 39, no he querido incluir todo esto, pero básicamente regresaban del campo Joab y sus hombres, y se enteraron, ¿no?, de que había estado ahí Abner, y ellos pues ya le tenían, en mi país hay una expresión que dicen, le tenían ya una camita. No sé cómo se dice en sus países de ustedes, pero ya le tenían pues, ¿no?, ese deseo de venganza contra él.
Y vino a increparle Joab a David. ¿Cómo es que ha venido este Abner y tú lo has dejado ir en paz? ¿Acaso no sabes que él ha venido? ¿A qué crees que ha venido? ¿Él ha venido a saludarte, a desearte cosas buenas? No, él ha venido a espiar la tierra. Porque él sabe que tarde que temprano él va a tener que pelear contra ti. Bueno, y esos eran los prejuicios que tenía Joab contra Abner, pero Abner realmente no quería pelear contra David. Entonces Joab lo mandó a llamar, ya se iba yendo, lo mandó a llamar que regresara a Hebrón. Hebrón era una ciudad que nosotros ya hemos estudiado antes, era una de las ciudades que se conocía como ciudad de refugio. Cualquier persona que fuera culpable, y eso lo sabía Joab, él no lo podía matar en Hebrón. Sin embargo, le pidió que regresara. Pero al regresar, Abisai y Joab lo estaban esperando en la puerta de la ciudad. Así que en uno de esos momentos le dice, no, quiero hablar contigo. Y lo llama a un lado, lo saca de la puerta. Y al sacarlo de la puerta lo dejó fuera de la ciudad. Y allí dice que lo hirió en la quinta costilla. Otra vez leemos ahí, ¿no? Vamos a verlo. Dice aquí. Y cuando Abner volvió a Hebrón, Joab lo llevó aparte, en medio de la puerta, para hablar con él en secreto. Y allí, en venganza de la muerte de Asael, su hermano, le hirió por la quinta costilla y murió. Joab, pues, y Abisai, su hermano. Así que los dos lo hicieron. No solamente fue Joab. Por eso es muy importante siempre contrastar versículos. Por suerte estos están juntitos aparentemente aquí, pero a veces hay versículos en otras partes de otros libros que es bueno cotejar, porque si nosotros leyéramos solamente el 27, la conclusión a la que llegaríamos es que fue Joab solo. Pero luego el versículo 30 nos aclara, no, él no lo hizo solo, lo hizo en complicidad con su hermano Abisai. ¿Ok? Entonces, siempre es bueno comparar versículos. La Biblia es una armonía, nos ha dicho el pastor muchas veces, ¿verdad? Y tiene que armonizar. Si no armoniza, no. Un texto fuera de contexto es un pretexto. Alguien lo dijo así, con rima. Así que hay que tener mucho cuidado cuando queremos hacer interpretaciones. Muy bien, Is-Boseth es asesinado. Ahora viene el problema. Ya imagínense la noticia, ¿no?, de que prácticamente ya todo el norte se va a unificar bajo el gobierno de David. Y en fin, ya las noticias corrían por todo lado, aunque no había en ese tiempo WhatsApp o Facebook o Instagram o periódicos o radio, pues las noticias se difundían de todas maneras. Y dice, y el hijo de Saúl tenía 2 hombres, esto es Is-Boseth, ¿no? 2 capitanes de bandas de merodeadores. El nombre de uno era Baana y el del otro Recab. Estos tipos conspiraron y un día lo fueron a buscar al rey, justo que estaba el rey en su cámara, durmiendo, haciendo la siesta. Lo encontraron ahí, lo hirieron y lo mataron, ¿no? De manera muy cobarde. Dice, cuando entraron en la casa, Is-Boseth dormía sobre su lecho en la cámara y lo hirieron y lo mataron y le cortaron la cabeza. Y habiéndola tomada, caminaron toda la noche por el camino del Arabá, rumbo a Hebrón, a encontrarse con David. Y trajeron la cabeza de Is-Boseth a David en Hebrón y dijeron al rey, bien alegres, he aquí la cabeza de Is-Boseth, hijo de Saúl, tu enemigo, que procuraba matarte. Y Jehová ha vengado hoy a mi señor el rey de Saúl y de su linaje. Y probablemente ellos esperaban también su recompensa. Y David respondió a Recab y a su hermano Baana, hijos de Rimón Beerotita, y les dijo, vive Jehová que ha redimido mi alma de toda angustia, que cuando uno me dio nuevas diciendo, he aquí Saúl ha muerto, esta es la malecita, ¿no? Imaginándose que traía buenas nuevas, yo le prendí y le maté en Siclac, en pago de la nueva. ¿Cuánto más a los malos hombres que mataron a un hombre justo en su casa y sobre su cama? Ahora pues no he de demandar yo su sangre de vuestras manos y quitaros de la tierra. Entonces David ordenó a sus servidores y ellos los mataron. Y les cortaron las manos, wow, ¿no?
y los pies y los colgaron sobre el estanque de Hebrón. Luego tomaron la cabeza de Is-Boset y la enterraron en el sepulcro de Abner en Hebrón. Un final muy trágico, pero es lo que pasó. Número uno, esto no venía por parte de Dios. Abner se tomó la ligereza, la libertad de poner a un rey que Dios no había escogido, y él pagó con su vida. Is-Boset se prestó al juego, terminó muriendo. Así que cuando no buscamos seguir los caminos de Dios, nos va a ir mal y aún hasta nuestra vida puede estar en peligro. ¿Alguna pregunta? Hemos llegado a la parte final. Pregunta, comentario, queja, complaints, grievances, suits. Hermano Alfonso. Pregunta, ¿en qué momento de la historia se divide el pueblo de Israel? Porque después más se menciona Israel. Oh, ya. Ya, desde aquí ya hubo división por 6 meses, 6 años, 7 años y 6 meses. Ya hubo una división y eso es lo que va a durar, eso es lo que duró, ¿no? Que los reinos estuvieron separados. El norte con Is-Boset y el sur con el rey David. Y la capital estuvo en Hebrón para el reino del sur, en este caso de la tribu de Judá, y en Benjamín para el caso de Is-Boset, porque era la tierra natal de Saúl y de él también. Entonces, esta fue la primera división del norte y el sur, que duró solamente 7 años y 6 meses, hasta que después se unificó todo el reino y pues duró 33 años en Jerusalén como capital. Después vino Salomón, luego su hijo Roboam y viene la separación otra vez. Pero esa ya fue una separación hasta la fecha, que quedaron separados. A los que quedaron de los israelitas, en el tiempo de Jesús los llamaban los samaritanos, ¿no? Esos eran los del norte que se contaminaron, decían los judíos. Los del sur los acusaban a los samaritanos de haber corrompido no solo la raza, sino haberse corrompido espiritualmente, ¿no? Y señalaban así a los samaritanos y no se daban cuenta de que 3 dedos los señalaban a ellos, que ellos también se corrompieron espiritualmente, ¿verdad? Ok, muy bien, otra pregunta. Si no hay otra pregunta, hemos terminado. Ok. Vamos a despedirnos. Padre Santo, gracias te damos, Señor, por este día, por este tiempo, por esta clase, por la vida que nos das, la salvación primeramente de nuestras almas. Acompáñanos, Señor, a la segunda parte, al santuario, a escuchar alabanza, adoración, y que tu palabra, Señor, llegue al corazón de tu pueblo y de las visitas que vienen especialmente, Señor, y que lleguen a conocerte y aceptarte como hijos tuyos. En Cristo Jesús. Amén.